Muy buenas tardes, mi nombre es Kenia Moreno y vamos a hablar acerca de la neuralgia del trigémino. Antes de entrar al tema, vamos a hablar un poco acerca de este nervio, el quinto par craneal o nervio trigémino, el cual es uno de los 12 pares craneales que cumple funciones sensitivas, motoras y neurovegetativas. Desde el punto de vista motor, inerva los músculos de la masticación. ¿Cuáles son estos? Los temporales, maceteros, pterigoideos, externo e interno, músculo del martillo, vientre anterior del digástrico, periestafilino y omoioideo. El núcleo motor se encuentra en la protuberancia por debajo del piso del cuarto ventrículo. Las fibras motoras emergen junto con las fibras sensitivas para pasar por debajo del ganglio de Gasser y unirse a la rama mandibular para distribuirse en los músculos de la masticación y del martillo. Ahora, desde el punto de vista sensitivo, se divide en 3 ramas, denominadas primera rama o rama oftálmica V1, que es la que vemos en la diapositiva en color verde, la segunda rama o maxilar o V2, que se encuentra en rojo, y la tercera rama o rama mandibular, que se encuentra en azul. Ellas dan sensibilidad a todo el territorio de la cara. Dentro de su territorio también se incluyen los dientes, las encías, 2/3 anteriores de la lengua, el paladar blando, la mucosa yugal y nasal, la córnea y el meato auditivo externo. El nervio trigémino también suministra fibras simpáticas y parasimpáticas secretoras a nivel del ganglio esfenopalatino por el nervio petroso superficial mayor. Este es rama del nervio facial, llegando a la mucosa nasal, el paladar, la amígdala, la úvula, la glándula lagrimal, la glándula parótida y del ganglio submaxilar, que lleva fibras secretoras a las glándulas sublingual y submaxilar. Ahora sí vamos a hablar sobre la definición de esta enfermedad. La neuralgia del trigémino es la forma más común de las neuralgias craneofaciales. Fue descrita por primera vez por Avicena como tortura facial en el siglo X y luego en 1756 por Nicolas André con el nombre de tic doloroso, y lo definió como un dolor brusco en la cara de gran intensidad semejante a un choque eléctrico que presenta episodios aislados de corta duración. La intensidad del dolor y su tendencia a ser crónico, con periodos que aparecen y desaparecen, tienden a afectar emocionalmente al paciente, generando cuadros de ansiedad o depresión por las crisis de dolor o incluso actitudes suicidas por la magnitud del sufrimiento. En la actualidad, también se conoce como prosopalgia, enfermedad suicida o enfermedad de Fotergill, y es un síndrome caracterizado por crisis repetida de dolor facial, generalmente unilateral y recurrente, que tiene características de descarga eléctrica o corrientazo, en ocasiones lancinante, punzante o urente, de gran intensidad y de duración breve, que puede ir de un par de segundos a unos cuantos minutos, y sigue la distribución de una o más ramas del trigémino. Las crisis ocurren de forma espontánea o pueden ser ocasionadas por estímulos externos. En esta diapositiva quiero explicar cómo es la progresión de la neuralgia del trigémino a través del tiempo. Cuando es recién diagnosticada o el dolor tiene poco tiempo, generalmente es más los periodos de remisión que los periodos de exacerbación.
Cuando la enfermedad o el dolor va cursando a través de los años, se vuelve en más periodos de exacerbación de dolor que en periodos de remisión. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es muy variable. Va de 4 a 13 casos e incluso más por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres. La incidencia se incrementa con la edad. Constituye el 99% de todas las algias faciales. Más de las 3/4 partes de los pacientes con esta enfermedad son mayores de 50 años. Sin embargo, se ha visto un incremento en pacientes de entre 20 a 40 años de edad. Y es más frecuente que la neuralgia se presente del lado derecho del rostro que del lado izquierdo. Vamos a hablar un poco acerca de la etiología. ¿Cuáles son las causas de la neuralgia del trigémino? Las posibles causas de este síndrome doloroso principalmente es que exista una compresión vascular, es decir, que haya un vaso sanguíneo que esté comprimiendo el nervio trigémino en las proximidades de su conexión con el puente de Barolio. La arteria cerebelosa posterosuperior es la implicada más frecuente. Tal compresión puede dañar la vaina protectora de mielina y provocar un funcionamiento errático e hiperactivo del nervio. Esto puede producir ataques de dolor a la mínima estimulación de cualquier región inervada por él y así entorpecer la capacidad del nervio para inhibir las señales dolorosas tras el final de la estimulación. Este tipo de daño también puede estar provocado por causas diferentes a la compresión vascular, es decir, que puede estar ocasionadas por aneurismas, tumores como neurinomas, entre otras como malformaciones vasculares o eventos traumáticos. En el 2% de pacientes con neuralgia del trigémino, habitualmente los más jóvenes presentan evidencia de esclerosis múltiple, que puede dañar al nervio trigémino como otras partes del cerebro relacionadas. Sin embargo, no es la única causa de que en personas muy jóvenes que presenten neuralgia del trigémino sea por esclerosis múltiple. En base a esto, traje esta clasificación de la Sociedad Internacional de la Cefalea que nos muestra que la etiología de la neuralgia del trigémino puede ser, en primer lugar, idiopática, que es la clásica, es decir, aquella en la que no podemos demostrar la causa aparente que está provocando el dolor. Y la secundaria o sintomática, que es la provocada por lesiones compresivas vasculares, como malformaciones arteriovenosas, trombosis, vasos sanguíneos que estén comprimiendo el nervio, tumores, como por ejemplo tumores de la fosa posterior, meningiomas o neurinomas, quistes epidermoides, lesiones isquémicas, esclerosis múltiple, infecciones como aracnoiditis o por herpes, es decir, una neuralgia posherpética, amiloidosis, traumatismo cráneoencefálico, alcohol, diabetes, colangenopatías y por causa iatrogénica, por ejemplo, poslesión con aguja dental o posextracción dental. Debemos hacer diagnóstico diferencial de neuralgia del esfenopalatino, meningiomas, colesteatomas, tumores epidermoides, neuralgia del glosofaringio, cefalea de Horton y neuropatía periféricas que también pueden causar algias craneofaciales. En cuanto a la clínica, las áreas más frecuentes afectadas
son la hemicara derecha en un 57%, la segunda y la tercera rama del trigémino en un 28%, solo la segunda rama en un 22%, solo la tercera rama en un 16%, la primera, la segunda y la tercera rama simultáneamente en un 9% y la primera rama en un 7%. De un 3 a 11% pueden ser bilaterales, es decir, que el paciente presente dolor en ambos lados de la cara. Sin embargo, estas tuvieron un inicio unilateral, es decir, que primero se presentó en un lado de la cara y luego inició del otro lado. En cuanto a la clínica, los síntomas son episodios paroxísticos de dolor muy intenso en la primera, segunda o las 3 ramas del trigémino. Es un dolor de máxima intensidad desde el inicio. Es descrito por el paciente como un corrientazo, como quemazón, calambre, como si lo estuvieran apuñalando, entre otros. La duración varía de varios segundos a varios minutos y pueden haber múltiples causas o múltiples crisis durante el día. Las zonas gatillo son producidos por roces ligeros, roces del viento, masticar, cepillarse los dientes, hablar, sonreír, girar la cabeza, ruidos fuertes, calor o frío, etc., que pueden desencadenar una crisis de dolor. Y esto puede tener periodos de remisión o recurrencia a lo largo del tiempo. En esta imagen les traje un paciente teniendo un ataque o una crisis de neuralgia del trigémino. Vean cómo a los 15 segundos comienza a sentir el dolor y ya a los 60 segundos está en su máxima expresión el dolor. Sin embargo, puede pasar que en un solo segundo el dolor sea insoportable. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la neuralgia del trigémino es meramente clínico y se basa en la descripción que nos dé el paciente. Por ello, es necesario realizar una buena historia clínica y una correcta exploración. Se deben buscar causas mediante pruebas complementarias como las tomografías y como las resonancias magnéticas cerebrales con gadolinio o simples. En esta imagen que yo les traje de ejemplo, vemos un nervio trigémino comprimido por una estructura vascular, que en este paciente pues es la causa de su dolor. El diagnóstico de neuralgia del trigémino se basa en la existencia de 4 de los 9 criterios descritos por la International Headache Society y que son los siguientes. El primero es la localización. Los dermatomas trigeminales y generalmente es unilateral. El segundo es la irradiación, si es en el área trigeminal o si hay otros dermatomas comprometidos. La tercera son las características, si es agudo como descargas eléctricas. El cuarto es la intensidad moderada a niveles de suicidio. El número 5 es episodios de dolor de varios minutos o segundos y son muchísimos a lo largo del día. La frecuencia, series de episodios de dolor o periodos sin dolor. Factores desencadenantes, presión leve o zonas gatillo, alivio del dolor con fármacos antineurálgicos. Y el número 9, factores asociados, como ya había dicho, puntos gatillo o pérdida de peso. En esta imagen vemos una resonancia magnética craneal. Esta es destinada a identificar cuál es la causa secundaria que pudiera estar afectando al nervio trigémino. En este caso es una compresión vascular,
que la pueden observar en la segunda imagen. En cuanto al tratamiento, aunque no se ha establecido un método totalmente eficaz para curar la neuralgia del trigémino, la mayor parte de los pacientes mejora con el uso de medicamentos o con cirugía. Básicamente, el tratamiento de un paciente diagnosticado con neuralgia del trigémino consiste en anticonvulsivantes, antidepresivos, analgésicos como el Notolac o Tramadol o con una combinación de todos ellos. También es muy frecuente que los pacientes usen tratamientos alternativos como la acupuntura o la terapia neural para intentar mejorar el dolor. En base a ello, pues yo le traje aquí los medicamentos anticonvulsivantes más usados, que son la oxcarbamazepina, la carbamazepina y la gabapentina. La oxcarbamazepina es un anticonvulsivo derivado de la carbamazepina. La dosis máxima recomendada es 2.400 miligramos al día. Esta tiene mejor tolerancia y menos efectos adversos que la carbamazepina, que es un anticonvulsivo. Es el medicamento de primera línea, es decir, el que más recetan y el más utilizado y el que mejor eficacia tiene para tratar la neuralgia del trigémino. La dosis máxima recomendada es hasta 1.200 miligramos día. Los efectos secundarios van desde la somnolencia, náuseas, vómitos, diplopia, ataxia, anemia plásica y en casos más graves el síndrome de Stevens-Johnson. La gabapentina también es un anticonvulsivo que se puede combinar con la carbamazepina, tiene una respuesta eficaz hasta un 80% y los efectos adversos son parecidos al de la carbamazepina. Otros medicamentos que también son recetados y que tienen buenos resultados son la pregabalina, la fenitoína, el ácido valproico, topiramato, amitriptilina, clonazepam, quetiapina, entre otros. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se utilizan habitualmente en casos en los que la medicación no tiene buen resultado para el paciente. Existen varios procedimientos que se han utilizado en diferentes épocas y que ya están en desuso algunos. Tiene una alta eficacia, pero sin embargo tiene riesgo de recurrencia. Los principales procedimientos son la descompresión microvascular y técnicas ablativas como la risotomía por radiofrecuencia, la radiocirugía o el bloqueo nervioso. En cuanto a la descompresión microvascular, es la técnica dirigida a la causa concreta que está causando la neuralgia. En este caso, pues, es la compresión de una arteria sobre el nervio. Debe haberse demostrado mediante pruebas de neuroimagen, es decir, mediante una resonancia magnética. Está reservada para casos en los que ya el tratamiento farmacológico no funciona para nada, requiere de anestesia general y consiste en una craniectomía de abordaje posterior. Tiene una eficacia elevada, pero tiene riesgo de recurrencia. ¿Qué podemos concluir entonces? Que debemos descartar, cuando nos llega un paciente con este tipo de dolor, que haya una neuralgia secundaria. Debemos iniciar un tratamiento médico adecuado para ese paciente. En casos refractarios o intolerantes al tratamiento médico se puede plantear la cirugía. Las más empleadas actualmente por su éxito inicial y resultados a largo plazo son la cirugía de descompresión microvascular y risotomía percutánea con radiofrecuencia. Tras cirugía, iniciar retirada del tratamiento médico en la medida de lo posible. Sin embargo, hay neurocirujanos que difieren en retirar el tratamiento y que prefieren que los pacientes mantengan el tratamiento luego de operados. Las propuestas pues son evaluar las causas en pacientes con sintomatología de neuralgia del trigémino,
buscar factores de riesgo asociados y realizar diagnósticos diferenciales y valorar el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente, porque la neuralgia del trigémino se presenta y es variada en cada tipo de paciente. Para concluir, quiero cerrar con este hermoso versículo que dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos capacita para enfrentar las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención.